Y aquí es donde viene la parte matemática del cálculo 10. Oye, muchachos, este es un alargamiento o un alargamiento de la curva o una compresión dependiendo del valor de A. Si es mayor que 1 es un alargamiento y si es menor que 1, está entre 0 y 1 es una compresión. ¿Modifica las características de la parábola? No, o la hace más larguita o la hace más gordita, pero no le hace más nada. Sigue siendo una misma parábola que abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y eso es lo que aprenden, lo que se explica en cálculo 10. Cuando se explica gráfica de funciones, no. Que uno tiene la función elemental y igual a x cuadrado, pero entonces después tiene la función 3x cuadrado. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una y la otra? Este es un alargamiento vertical. Listo, más nada. Pero es la misma toche gráfica. Entonces uno dice, profe, esa es esta. O mejor así, esa es esta. Y esta, más gordita es esta. Pero es la misma parábola, por Dios, al final de cuentas. ¿Ves? O sea, ahí el punto sería como que no nos inventamos y digamos que es una, como para decir que es la que tenemos ya. Listo. Después entonces tú dices, esta va a ser mi función, pero necesito los valores de m y n. Entonces ahí es donde utilizas los datos del problema. ¿Ves? Sustituye. 1 es igual a 1 al cuadrado más m por 1 más n. Y después 0 es igual a 3 al cuadrado más m por 3 más n. Y entonces esto te lleva a m más n igual a ¿cuánto? A menos 1, digo a 0. M más n igual a 0, ¿no? Porque esto me da 1, chaca, chaca, se cancela. Y esto te llega a 3m más n igual a ¿qué? A menos 9, ¿no? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Encuentras m y n, tienes la función, tienes el intervalo, es continuo, es derivable, calcula la derivada, sustituye el 6, despega 6, ya está, encontraste el valor de 6. ¿Se dan cuenta como yo les minimicé al inicio? Que bueno, muchachos, no pueden hacer esto, no. Por eso es que los problemas de estos problemas de aplicaciones, hay que pensarlos en su casa, muchachos. Hay que mirarlo bien, hacer un dibujito, pensarlo muy bien. Ahora, el que le mandé hoy por el grupo, ese sí es una mierda de problema. ¿Bien? Les aconsejo que cuando se vayan a sentar a calcular ese límite, monten una ollita, no, me iba a decir así, me salió por allá del pueblo donde yo vengo. Monten una ollita, ¿no? A hervir. Si tienen una tetera mejor, yo me compré una nota. Sí, en serio, es cierto. Me compré una tetera, una nota, por eso, pillo, qué cool. Entonces, monten una ollita, a hervir. Y después que tengan eso hirviendo bien caliente, hagan una manzanilla, ¿verdad? Y pónganle una gotita valeriana, no le vayan a poner más, porque si no lo va a mandar a dormir. Hay gente que vive con valeriana 24/7, ¿no? O sea, dormido valeriana, uno lo ven, es increíble. Ajá, con una gotita valeriana, una manzanillita. Para que se pongan a hacer ese problema, ¿bien? Porque necesitan algo que les regule la ansiedad, la rechera, la desesperación, ¿bien? Todo eso, cuando empiecen a calcular esas derivadas que están allí, encuentren, ustedes tengan esto, que ustedes agarren con la mano así. ¿Cuántas veces voy a hacer esta mierda? Después del tercer trago ya tú estás fino otra vez. Sí. La vuelves a cagar. Ese es un problema a la resistencia, muchachos. Bien. Y es un problema tipo examen. Así que háganlo para que se den cuenta hacia dónde van. Bien, hacia dónde va el nivel del examen. Bien, no todo el examen, pero sí de algunas preguntas.
No crean ustedes que todo el examen está así de jodido. No, algunas preguntas. ¿Bien? Posiblemente estudiando bien ahí, poco a poco, bien, sin mucho apuro, me arrimo a un 10. Pero si quiero tener un 20, un 18, tengo que estudiar un poquito más. ¿Sí? Entonces, son esos problemas los que tienen que tener en cuenta. Ok. Bueno, ¿algún otro ejercicio de lo que hemos visto hasta ahora que no sea el que les mandé hoy? Tengo un ejercicio. Ajá, ¿qué dice? ¿Ah? B a la N B a la N, menos A a la N. B a la N, menos A a la N, Tiene que ser menor. menor, no, por eso, estas son identidades. Menor igual que, o menor que, A N A, por B. A por N por B, No, N. ¿ah? N por B. N por elevado B, a la N menos 1. a la N menos 1, Por por B menos A. B menos A. Ah, sí, factor común. Y Sí. para todo B mayor a. Sí, exacto, pero estos son, mira, yo no me quiero meter con esto, ¿no? Estas son aplicaciones del teorema de Lagrange, ¿bien? Pero estas son fórmulas. Y no, les digo a ustedes, no vamos a hacer esto. O sea, si lo quieres hacer por tu cuenta, bien, perfecto, chévere. Pero eso no lo vamos a estudiar. Bien, yo no me voy a meter con eso. Bien, para resolver ese problema, por supuesto, un problema del teorema, te explico. Aquí se ve el teorema de Lagrange, porque tienes B a la N menos A a la N sobre B menos A. ¿Te das cuenta aquí, ves? Aquí está f de B menos f de A. ¿Ves quién es la función? La función es f de x igual x a la n. ¿Ves el intervalo quién es? El intervalo es AB. Si calculas f de B, te da esto. Si calculas f de A, te da esto. B menos A te da esto. Entonces, ¿qué debería ser esto? La derivada, ¿no? Y si deriva esto, ¿qué te da? ¿Sí? Entonces, claro, el asunto aquí es que, ¿por qué justamente B aquí? Ahí es donde está la cosa interesante. La cuestión es que cuando tú calculas la derivada, tú tienes que estar convencido que esta derivada tiene que ser menor que 1. Y esto es lo que hay que demostrar, porque eso es menor que 1. Bien, por eso no me gustan los problemas de la aplicación del teorema de Lagrange para este nivel o para un curso de ingeniería. Eso está bien para un curso de matemáticas, porque obliga al estudiante de matemáticas a demostrar cosas. Bien, tengo que demostrar esto, pero un estudiante de ingeniería no es tanto para demostrar. Las demostraciones de un estudiante de ingeniería son como la pregunta que les hice del límite, donde dice, demuestra usando la regla del L'Hopital que ese límite vale un sexto. Problema, las aplicaciones, las demostraciones que debe estar a un nivel de un estudiante de ingeniería son las demostraciones que están allí del teorema de Bolzano, teorema de Rolle y teorema de Lagrange, pero no, Lagrange no me meto con eso. Bolzano y Rolle son esos dos. Para las demostraciones, demostrar que tiene solución, que no tiene solución, que tiene esto. Bien, hasta ahí. Bien, esto no, porque esto amerita otras cosas que no estamos ahorita en condiciones de ponernos a desarrollar. ¿Ves? ¿Recuerdan? Por eso es que no los invito a resolver, a demostrar desigualdades utilizando el teorema de Lagrange. Por eso es. Bien. Ok, así que si ven problema de eso, no pierdan su tiempo haciendo eso. No es que no lo pierdan, no es que van a perder su tiempo, no lo pierden para nada. Pero no lo voy a evaluar. Ahora, si quieres, te da mucha curiosidad, pregúntale a Gemini. Seguro te lo va a resolver y te lo va a explicar. Mejor incluso de lo que yo te podría explicar. Bien, claro. Mire, ayer estaba en clase de cálculo 10. La semana pasada estábamos aquí en clase, el viernes.
no, el viernes, el jueves, y les puse un problema. Nada, esos chamos, bueno, hay algunos que otros, esos tiraban flechas, parecía un poco de Apache aquí, tirando flechas. Entonces digo yo, ajá, ya encontraron la solución. No, que no sabemos qué tal, no sé qué. Agarré a ver, no lo voy a escribir porque no tengo tiempo para ponerme a escribir todavía. Mira, aplícame cómo resolver un problema que tiene una operación de así, tiene 4 tercios, menos esto, lo otro, está, listo, ya está. Aquí está, mi muchacho, aquí me lo explica. ¿Cómo hacerlo? Me está diciendo qué debo tener en cuenta y cómo hacerlo. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Ayer llegué otra vez, puse un problema ahí. Me fui a comerme una vainita ahí, porque si no me desmayo aquí a las 12:30 1. Ajá. Me fui, regresé a las 2:15, 2:20. Hicieron el problema. Varios con el teléfono en la mano, viendo la vaina de explicación, mi ejemplo. Y yo, no, profe, no sabía, pero le pregunté, mire, me explica. ¿Y le entiende? Claro que sí, es muy fácil. Estoy haciendo estas operaciones, estoy sacando las cuentas para que me dé lo que está diciendo aquí que da. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa es. Por ahí uno y por aquí está otra. Así, escarbándose la nariz, viendo a ver qué coño se saca petróleo. Me imagino, para volverse rico. Pensará, o sea, ¿para qué voy a estudiar acá? Pero si consigo petróleo en mi nariz, voy para la mierda. Toda, me cruzo el Daibén, llego allá a Estados Unidos, coño, que conecten un pozo petrolero ahí, weón, o sea, joder, porque si lo hago aquí en Venezuela me lo quita PDVSA por el gobierno. Coño, me expropia esa mierda, la nariz ahora es mía, tu nariz ahora es mía, que ahí te clava una bandera ahí, te jode para coño, y no te una mierda y para nada te sirve, está escarbando ahí, pues. Sí, estaba ahí. Yo le dije, chamo, ¿qué hace ahí? No, ¿y por qué no probó con la cosa? ¿No tienes un teléfono inteligente ahí? Sí, lo tengo. Bueno, y tú estás esperando, pues. O sea, estás esperando que yo venga y te lo haga. Bien. Nosotros vamos a estudiar hoy otro teorema. Teorema de Taylor. A veces también se llama simplemente fórmula de Taylor. Fórmula de Taylor. Profe. Ajá, dime. Según el programa que usted manda, entonces, tenemos ya el examen para la próxima semana. Dijo entre semana 21. No, todavía. Apenas está la segunda semana de clase. No, en la quinta semana. Falta Todavía falta, sí, claro. No me asuste, chavo. Usted nos asusta. No. Ajá. La fórmula de Taylor. Ajá. Vamos a ver cómo aplicamos qué es la fórmula de Taylor o el teorema de Taylor. Bueno, fíjense. Resulta, muchachos, fíjense todas las vueltas. Miren ustedes como esto es hasta injusto, muchachos, de verdad, esto es injusto totalmente. Bien, porque como invierte todo, como todo se invierte. Fíjense esto, la tecnología, las computadoras, las calculadoras, toda esa tecnología que nosotros tenemos ahorita, toda esa tecnología que hace posible una inteligencia artificial y todo eso, bien. Todo eso tiene una gran limitación, sorprendente limitación. ¿Cuál es la limitación que tiene? El espíritu humano. Bien, nuestra capacidad para poder imaginar y considerar la existencia de cosas que no existen. Solo nosotros tenemos esa capacidad. Nosotros somos los únicos que podemos imaginar y pensar lo que no existe. ¿Y qué no existe? Los números irracionales. Los números irracionales no existen.
en la realidad no existen. Lo que existe en la realidad son los números racionales. Eso sí existen, pero los irracionales no existen. Solamente nosotros podemos aceptar su existencia. ¿Eh? Claro, tú le preguntas a una IA, los números racionales e irracionales existen, y te va a decir, no, tú eres loco. Claro que no, los números irracionales no existen, eso está claro, yo sé que no existen. Y tú dices, ay, se equivocó el profesor de cálculo, ¿viste? El profesor de cálculo dijo que la inteligencia artificial dice que no reconoce la existencia de los números irracionales, la no existencia de los números irracionales. Hola, imbécil, ella te lo va a hacer creer que sabe, ¿ves? Ella te lo va a hacer creer, ella te lo va a decir de manera que tú creas que es así. Pero en su código, en lo más profundo, en lo más adentro, en su ser, no, pero ella te lo va a hacer creer. Tú tienes que estar consciente de eso. Tú tienes que estar consciente. Ella me está haciendo creer que sabe que los números irracionales no existen. Ella me lo está haciendo creer. Y yo, para complacerla, voy a aceptar que sí. Que ella lo sabe, pero yo sé que no. Entonces, los números irracionales no existen. En la realidad no existen. Así como no existen los números irracionales, las funciones trascendentales tampoco existen. Porque las funciones trascendentales son las que dan como imagen números irracionales. Entonces, ¿cómo va a existir una función que da algo que no existe? ¿What? Claro. Esta función en la naturaleza, en el mundo real, no existe. Esto no existe. En el mundo real no existe. ¿Ves? Solamente cuando este A que está aquí, este X que está aquí, se escribe como un número de la forma A a la N. Solamente así esto existe. De lo contrario no. Claro, porque si es de esta forma, entonces ¿cómo sería? Logaritmo en base A de A a la N, y entonces esto es N por el logaritmo en base A de A, y eso me da N. Y si N es un número racional, sí, existe, por supuesto que sí. Me da un valor que yo puedo decir, aquí está, en esta longitud está. De lo contrario, si es de otra forma, no, me da un número que no puedo decir dónde está. No puedo decir en dónde se encuentra, dónde está ese número. No lo puedo medir, es inconmensurable. ¿Entienden eso? Entonces, estas funciones trascendentales tienen ese detalle. ¿Bien? Y no es la única. ¿Cuál otra? La exponencial, e elevado a la x. ¿Cuál otra? El seno, el coseno, la tangente. Todas esas funciones trascendentales. ¿Ves? Esas funciones en la realidad, en el mundo real, en ese mundo que nosotros tocamos, palpamos, saboreamos, mordemos, no existen. ¿Ves? Interesante. No las puedo meter en un espacio físico. Por ejemplo, la memoria de una computadora. Por ejemplo, en los transistores de una computadora. No los puedo meter en el chip, ese chip milimétrico de no sé cuánta medida que para poderlo ver necesitas un zoom. Ahí no lo puedo meter. ¿Entienden lo que les quiero decir? Eso no lo puedo meter aquí. ¿Ves? Así de simple es este asunto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué ocurre? Ocurre que todas estas funciones, bien, se tienen, como no es posible trabajar con ellas, se tienen que aproximar. Principios básicos, principio fundamental de la humanidad.
el número raíz de 2 no existe. Es inconmensurable. No hay una longitud que yo pueda medir con raíz de 2. No lo hay. Bien, usted dirá, no, profe, sí, si yo agarro un triángulo y esto vale 1 y esto vale 1, esta longitud vale raíz de 2. Eso fue lo que hicieron los pitagóricos y se les voló la cabeza. Decían, mierda, pero aquí está raíz de 2, marico, pero mídelo, no, pero no se puede. No puede. Nosotros sabemos que esto es inconmensurable, es decir, jamás va a medir esta longitud. Pero sin embargo lo aceptamos, porque hay un teorema que dice que eso es así. Pero la inteligencia artificial te lo va, no, ella es bruta, ella no lo va a entender. ¿Ves? Entonces nosotros ese número que es inconmensurable lo hacemos que pueda ser mesurable, que pueda permitir medir. Entonces sabemos que es 1.71, ¿verdad? Y tiene otro más decimales, ¿cierto? No, ese es raíz de 3, perdón. 1.41, ajá, 41, 42 y tiene más decimales, ¿ves? ¿De acuerdo, verdad? ¿Tiene cuántos decimales? Infinitos, ¿ves? Por eso es que no puede medir nada, porque ¿cómo va a medir cómo un número que tiene una longitud infinita de decimales puede medir una longitud física? Explíquenmelo. O sea, lo que pasa es que cuando usted lo pone ahí, nosotros estamos tomando como el constructo, lo que Exacto. podría ser. Claro, exacto, porque esto es teórico, ¿ves? Pero eso no lo maneja una IA, jamás, ¿ves? O sea, básicamente teorizamos un posible resultado. No un posible, es el resultado, pero teórico. Como te lo digo, teorizamos un resultado. Porque el real sería infinito y no, Obvio, no llegamos a nada. no vamos a llegar a ninguna parte, pero lo teorizamos y decimos, eso fue lo que hizo Parménides. Parménides le dijo a los pitagóricos, ay, cuál de loca, usted no ve. Sí, básicamente, ven, el Facebook lo colocó. Ey, los pitagóricos son una cuerda loca, están diciendo que este número no existe. Sí existe, solo que no sirve para medir nada, pero sí existe. Ahora, esto no puede medir algo, ¿ves? Entonces, ¿cómo hacemos para que mida algo? Lo trunco, lo corto ahí, ¡cha! Y digo, entonces, es 1.41, es decir, que es el número 141 entre 100. Pero yo puedo decir que son iguales. No. ¿Qué es lo que puedo decir que son? Esto sí es igual a esto, pero esto es aproximado a esto. Es decir, que el raíz de 2 es aproximadamente igual a 141 entre 100. Ahora aquí viene una cuestión interesante. ¿Qué tipo de número es este? Racional. ¿Y qué tipo de número es este? Irracional. Ay, chamo, ya va. Ya va. Pero, profe, si usted me explicó en cálculo 10 que los números racionales y los números irracionales no son los mismos conjuntos, que la intersección entre los números irracionales con los números racionales, esa intersección es vacía, porque no hay elementos comunes. Entonces, si no hay elementos comunes entre los racionales y los irracionales, ¿cómo usted me va a decir que este es un irracional, que este es un racional y que son aproximados? ¿Ves? Claro, porque nosotros entendemos que todo número lo aceptamos, decimos que todo número irracional se puede aproximar a un racional. Lo podemos aproximar. Todo irracional se puede aproximar a un número racional, todo irracional. Pero la aproximación no es única. ¿Ven que no es única? ¿No? Porque si yo le agrego otro decimal, por ejemplo, 4 aquí, entonces ¿cuánto sería la aproximación entonces? ¿Ven que la aproximación es única? ¿Cuántas aproximaciones puedo tener entonces? Por eso infinita, ¿ves? Entonces aquí es donde surge una cuestión bien interesante, que es el problema fundamental que tienen los ingenieros, el error.
¿Ves? El error. Porque si usa una aproximación con otra aproximación, comete un error. Bien, mientras más cercano sea este número, a este número, el error es más pequeño. Pero sabemos que no podemos agarrar una cola para el coño, ¿verdad que no? Ay, como yo quiero que el error sea bien pequeñito, voy a agarrar una cola para la mierda, 17 decimales, marico, así. Listo, con esa mierda el error me queda, no joda, súper pequeñito. Ya está, listo. 17 decimales, te aparece tú. Resolví el problema, señores de la gerencia. Sí. Aquí está, mire, para evitar los espeos, los errores, esa mierda, aquí está. Agarré todo con 17 decimales. Porque total, es una calculadora, ¿qué tal? Y eso te saca la calculadora, esa mierda, que esto que lo otro, marico. Pero explícame una cosa, ingeniero, de pacotilla. ¿Cómo coño tú vas a meter ese número aquí? Dime, explícame, ¿cómo lo vas a meter aquí? Ah, ¿verdad que tengo la limitación del espacio físico? Claro. Explícame, ¿por qué? 17, vete para la mierda, como otro ingeniero. ¿Ves? ¿Entiendes la situación? Entonces, no es que tú puedas agarrar 40, porque entonces se aparece el que está en la puerta, ¿no? ¿Con cuánto lo hizo con 17? El mío va a estar brutal, huevón, porque yo lo hice con 40. Vamos a esperar que lo voten ese huevón. El de la puerta, así tú sabes, recostado así, sobradísimo. Yo lo hice con 40. Cuando salga el de 17, ¿qué pasó? No le gustó, porque usé 17. Yo sabía, marico, el mío va a estar perfecto, el mío tiene 40, peón. Claro. Entonces no puedes, tienes que pensar en un número óptimo, ¿verdad? Entonces el ingeniero optimiza el error, busca la cota óptima para decir, con esta aproximación la cuestión funciona muy bien, funciona perfecto, y en el espacio físico donde lo queremos meter da para eso. Perfecto, listo, excelente. Yo siempre, cuando explico la clase de teorema de Taylor, hecho este cuento para que ustedes vean lo interesante de todo este asunto. Cuando estaban diseñando, los gringos estaban diseñando el Patriot, un cohete que se utilizó en la guerra del Golfo, ¿no? Patriot se llama. Su computadora, la computadora del Patriot, una computadora pequeña, pues, que es la que ellos codifican para decir en dónde va a caer, tiene un espacio de memoria muy pequeño. Cuando estaban sacando las cuentas, porque de paso aquí hay otro problema más horrible aún, que nosotros trabajamos con números con decimal, con base 10, pero la calculadora y toda esa vaina trabaja con números base ¿qué? 2. Son binarios, ceros y unos. ¿Ves? Nosotros trabajamos con números base 10, ellos trabajan con números base 2, son números binarios. Entonces todas las cuentas que uno hace con base 10, después hay que transformarlos a binarios. Bueno, si te asusta un número irracional con base 10, imagínate el número irracional con base 2. Preocúpate más aún. La cosa es peor. Esa cola de ceros y uno no termina nunca. Cuando empezaron a hacer los cómputos y todo eso, decían, coño, pero es que si queremos precisión, la computadora tiene que ser más grande. No puede ser de este tamaño porque necesito más espacio físico para meterle más ceros a esta joda para que caiga donde es. Si no, no va a caer en el sitio. Entonces, coño, llegó el momento de la exposición. Separaron los científicos, los ingenieros, la vaina. Bueno, señores, nosotros diseñamos el patio. El patio, ¿verdad? Va a salir disparado este sitio. Aquí es donde está la X, ¿verdad? Bueno, pero él no va a caer justo aquí. Él va a caer aquí. Bien, pero... chévere. Coño, todo el mundo así. Pero no va a caer, no va a caer justo ahí.
Donde lo programamos no va a caer un poquito antes, un poquito más allá, pero no justo en el sitio. Pero tranquilo, te imaginas, toda la gente de seguridad, pues poco he dicho así, pensando, la verdad, este coño de madre científico de porquería. No, pero tranquilo, el chamo que está explicando la vaina, no te preocupes. El radio de destrucción es de 20 metros. Ah, sí, 20 metros, 200 metros, 100 metros, no importa, cualquier cantidad de metros. Vamos a poner 100 metros, para ponerlo más grande. Ah, y la diferencia aquí, no, aquí escasamente serán unos 10 metros, más o menos, 20 metros, ¿ves? Ah, no importa si el radio de destrucción es de 100 metros, no importa que caiga 10 metros más allá o 10 metros más acá, igualito va a explotar esa mierda. ¿Verdad que sí? Listo, convencido, chévere. Funciona, sí, funciona, listo. Échale bola, producción en masa. Resulta que los iraníes encontraron una barraca de gringos, por allá escondida en el desierto, y le mandaron un cohete que se llama Scud para que explotara los gringos que están escondidos en la barraca. Cuando el Scud sale, los gringos se enteran de la salida del Scud. ¿Da tiempo de que la gente se vaya? No, no da tiempo, no hay manera de desalojarlo. Esa vaina va a impactar en unos minutos. Lánzale un Patriot para que lo intercepte en el aire. Si intercepta en el aire el Patriot, explota esa vaina y salvamos a nuestros maridos. Se les olvidó esto. Es pequeño detalle. Se les olvidó que la trayectoria no es perfecta. Y el Patriot pasó y más atrás pasó el escudo. Y murieron los marines que estaban en la otra, escondidos. Ese artículo salió en el American Science de 1992, creo, 91. Lo pueden ver. Y el error fue por eso. Por un error en el diseño del proyectil del cohete. Y el error se genera porque justamente el número irracional que salía en el problema, cuando lo llevabas a binario, te daba una mierda, una cola de ceros y unos imposible, y no podías acotar eso. Truncaron de acuerdo a la capacidad física del chip del viaje. Entonces, por eso es que estas cosas, con esto es que vive el ingeniero, porque el ingeniero agarra la realidad y la modela, la estudia, la analiza y construye modelos. Modelos que son modelos, funciones, muchachos. Construye funciones. Y esas funciones que construye las tiene que meter en una computadora. ¿Y cómo hace para meter en una computadora funciones que desde el punto de vista físico no se pueden meter? ¿Verdad? ¿Cómo hace para meter el logaritmo en la computadora? ¿Cómo hace para meter el seno en la computadora? ¿Cómo hace? Teorema de Taylor. Gracias a él. Porque así como nosotros podemos agarrar y aproximar un número irracional a un número racional, nosotros podemos agarrar cualquier función trascendental y aproximarla a una función algebraica. Cualquier función trascendental se aproxima a una función algebraica. Las funciones trascendentales son lo es en el campo de las funciones lo que es los números irracionales en el campo de los números. Las funciones, los números racionales en el campo de los números es lo que es las funciones algebraicas en el campo de la función. ¿Y cuál es la función algebraica por excelencia? Polinomio. Esa es la que es perfecta, perfecta. Entonces el teorema de Taylor está diciendo una cosa bien interesante. Todas las funciones se pueden aproximar a
polinomios. Todas. Todas las funciones se aproximan a polinomios. Entonces, ¿qué es lo que mete un ingeniero en la computadora? Un polinomio. ¿Y cómo evalúa un ingeniero o qué utiliza el ingeniero para evaluar un polinomio? Le va a causar mucha gente. La regla de Horner en realidad se llama así. Solo que Ruffini es en el caso particular en donde el valor me da 0 al final. Pero en realidad eso se llama la regla de Horner. La regla de Horner es la regla que se utiliza para evaluar cualquier polinomio. Polinomio. En serio. ¿Y por qué los ingenieros utilizan eso? Por una razón muy simple. Economía en cómputo. Ustedes no se imaginan en qué se están metiendo, muchachos. Yo no los quiero asustar, pero no tienen ni puta idea. Bien, ojalá esto les guste, les apasione. Bien, porque si no, esta vaina se va a volver una remierda. Pero fíjense esto, ¿ves? Por ejemplo, 5x al cubo menos 9x cuadrado más 8x menos 13. ¿Ven? Numeritos así pequeños, ¿ven? Y lo queremos evaluar, queremos calcular f de, por ejemplo, f de 3. 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que hace la regla de Horner? La regla de Horner agarra 5 menos 9, 8 menos 13 y coloca aquí 3. Baja este 5. 5 por 3, 15, resta. ¿Cuánto me da? 4. No, 6. 6. 6, 6 por 3, 18, suma. ¿Cuánto me queda? 8, 16. Ajá, vamos a hacer una 36. cosa para que se me haga más fácil a mí, si no esta mierda está sacando cuentas para el ladito. Ajá. Y luego entonces, 3 por 10, 30, ¿verdad? Y al restar aquí, esto me queda ¿cuánto? 17. ¿Qué? 17. ¿Sí? Ah, esto me da 17. En cambio, si tú agarras y pones aquí, te queda 5 por 3 al cubo menos 9 por 3 al cuadrado más menos 8 por 3 menos 13. 3 al cubo. Esto para la calculadora, para la computadora, es una mierda. Las potencias son una mierda. Eso arrastra mucho error de cálculo. Si tú te pones a programar, a diseñar un programa y te pones a hacer operaciones de ese tipo, tu profesor te va a decir, agarra esa mierda y métasela por donde no le da el sol y no vuelva más nunca. Váyase de esta mierda, no quiero volver a ver más nunca. Porque está haciendo multiplicaciones y las multiplicaciones propagan el error. Y está multiplicando el error tantas veces. En cambio, miren las operaciones aquí, sumas y restas. Multiplicaciones, sumas y restas. Operaciones básicas. ¿Ves? Ustedes aprenden a usar la regla de Horner con un programita. Debe haber un paquetico que diga regla de Horner. Debe haber. Si no, en Chitub debe estar. Chitub, HiTube, algo así. Creo que GitHub, eso. Sí, debe haber algo que diga regla de Horner, porque esta vaina es viejo, chavo. Y debe ser una función ya creada. Bien, donde tú le pones esto y le pones los coeficientes del polinomio, evalúalo aquí y entrega el resultado ya en el paquetico y programita. Bien, pero es así como trabaja, ¿ves? Entonces, por eso es que es muy importante poder agarrar cualquier función y aproximarla a un polinomio, porque trabajar con polinomios es muy sencillo. Bien, pero ¿por qué es posible agarrar cualquier función y aproximarla a un polinomio? Eso es posible, o eso es gracias a teorema de Taylor. ¿Ven la importancia del teorema de Taylor? Ahora sí les cambió la visión, ¿verdad? ¿Verdad? Les cambia la visión del teorema de Taylor. Bien, ahora van a ver por qué el teorema de Taylor, cuando les dice, con el teorema de Taylor sí vamos a demostrar fórmulas, ¿oye? El teorema de Taylor sí vamos a demostrar fórmulas. Bien, por eso es que en el teorema de Taylor, cuando te dice demuestra la siguiente fórmula usando el teorema de Taylor, tú ves que la fórmula es un polinomio. Entonces, la fórmula es un polinomio. Entonces, mira, un polinomio, claro.
De un lado tienes una función, qué sé yo, logarítmica y del otro lado tienes un polígono. De un lado tienes una función seno o coseno, del otro lado un polígono. De un lado tienes una función tangente, secante, cosecante, del otro lado un polígono. Vaya. De este lado tienes una función de raíces, del otro lado un polinomio. Porque no solamente se transforman funciones trascendentales, no, se transforman todas las funciones, evidentemente las que no son polinomios, ¿verdad? Oh, profe, voy a usar el teorema de Taylor para transformar este polinomio en un polinomio. Lo canto por la jeta, más bien, ¿verdad? Coño, ¿para qué quieres transformar un polinomio? Si ya es un polinomio. Entonces, cualquier otra función que no es un polinomio se transforma en un polinomio. Pero hay condiciones, se aplican condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, que la función tiene que ser continua. Comenzamos por ahí. La función tiene que ser continua, pero ya no hablemos de un intervalo, no, de un punto. La función tiene que ser continua en un punto. Y no solamente la función debe ser continua, la función tiene que ser derivable en ese punto. Y no solamente derivable la función, tiene que ser derivable la segunda derivada, digo la primera derivada. Tiene que ser derivable, no escribo, tiene que ser derivable la tercera derivada, la segunda derivada. Tiene que ser derivable la siguiente derivada, y así. Es decir, tiene que ser una función de clase Cn. ¿What? ¿Cómo es eso, profe? Explíqueme, ya va. Clase Cn. Sí. Vamos a explicar eso. ¿Qué significa una función de clase Cn? F de clase Cn. Sí. ¿Qué significa una función de clase Cn? Bueno, el n, lo que significa este n es lo siguiente. Si n es igual a 0, entonces es de clase C0. ¿Qué significa de clase C0? Continua. Una función de clase C0 es una función continua. Si n es igual a 1, entonces esto sería C1, de clase C1. ¿Qué significa de clase C1? Que tiene derivada continua. ¿Ves? No solamente es continua, sino que tiene, clase C1 es que tiene derivada continua. ¿Okay? Ahora n igual a 2, entonces tenemos C2. ¿Qué significa de clase C2? Que tiene derivada de segundo orden continua. Clase C3, que tiene derivada de tercer orden continua. Y así. Significa que tiene que ser una función que tenga, no solamente sea continua, sino que todas sus derivadas tienen que ser continuas. ¡Wow, profe! Está odiando mucho. Le estamos pidiendo mucho. O sea, y usted dice que todas sí, porque esto es un concepto puntual, muchachos. Cuando digo que sea continua en un punto. Cuando digo que sea de clase C1, en un punto. Cuando digo que sea de clase C2, en un punto, no en un intervalo. Un intervalo hay infinitos puntos. Yo digo en uno solo, en un solo punto. Vamos a suponer que usted es un ingeniero. Y entonces por allá le toca, se consigue con un hijo de puta función bien grande. Dice, bueno, no importa, voy a invocar T. Y voy a transformar esa función en un polinomio. Así tengo todo ya, mis funciones ya creadas, programadas y todo lo demás para un polinomio, pero como no me está dando un polinomio, utilizo Taylor y lo hago sin un polinomio. Listo, chévere, el problema resuelto. Cuando te pones a sacar las cuentas tal y evalúo, eso no puede ser la función derivada. Porque cuando calculo la derivada, esta mierda no está definida, chamo, no es continua. ¡Ay, Dios! Mira, no puede ser aquí. No, pero no importa, tranquilo, un poquito más allá. Si quiere, un poquito más a la derecha, a la izquierda, que no, un poquito, bueno, ustedes tienen a la derecha, sí. Entonces, te paras un poquito para este lado, o te paras un poquito para este lado. Es decir, tú estás calculando, tú estás estudiando, quieres aplicar el teorema de Taylor aquí en este punto. Y justo en este punto la función no es derivada. Justo ahí no es derivada. ¿Y qué punto es ese? Vamos a suponer que es el 2,3. ¿Qué? Entonces, no lo hagas en el 2,3, algo en el 2,4. En el 2,4 sí es derivable.
o lo haces en el 2,2. En el 2,2 si es derivado. Y aplicas todo Taylor en el 2,2 o en el 2,4. Profe, y no pago, no se paga nada, o sea, ¿puedes hacer eso así? Claro, tú puedes hacer eso, no pagas. Sí vas a pagar algo, por supuesto. ¿Bien? No, ni siquiera. No, lo que vas a pagar es cuando vayas a buscar el error. Ahí no tienes que intervenir. ¿Bien? Porque tienes que saber cómo trabajar con ese punto para poder acotar el error. Pero te digo algo, es muy fácil, no es una cosa complicada. ¿Ves? O sea que tampoco es una cuestión imposible. Hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba matemáticas, a nosotros allá era muy bonito estudiar. Lo único malo era la carrera, muy jodida. Pero era bonito, porque los profesores se interesaban, claro, éramos 4 huevones ahí, y entonces se interesaban que nadie se fuera, pues entonces hacían charlas motivacionales y todo lo demás. Bien, y uno se engatusaba. Ay, sí, es verdad. No, yo me quedo, Porque cuando los profesores veían a uno pasar así para donde está la oficina de información de retiro y lo interceptaban a uno en el camino. Oye, ¿cuándo va usted? No, voy para el baño. Allá hay un baño también, porque no saqué. Nos ponemos de acuerdo, coño, ¿quién entretiene al tipo para ver quién coño puede ir a preguntar cómo hacemos para retirar esta mierda? Nos tenían atrapados ahí, no había manera de escapar. Después fue claro, uno escuchaba, no, que matemáticas es muy bonita, que tal, no sé qué más, uno decía mierda, pero en un momento la vamos a ver bonita, esta mierda es muy jodida. Bueno, entonces una de esas cosas motivacionales, invitaron a un profesor de aquí, muy bueno, a que diera una charla allá. Para que un poco como para mostrarnos la aplicación de la matemática, porque nosotros decíamos, ¿por qué es muy abstracto? No vemos en qué se aplica. Entonces decían ellos, bueno, en la ingeniería hay aplicaciones, pero ¿cuáles? Bueno, pero es que ya vengo, y se iban, nos dejaban ahí esperando. Entonces entonces bueno, un ingeniero aquí muy bueno, un señor, un profesor, un doctor en ingeniería aquí muy bueno, se va a una charla allá. Y el tipo sí se comió tremenda charla, o sea, ¿para qué? Por supuesto que hay que estar claro, en esa conferencia, esa charla donde nos invitaban a nosotros, los estudiantes de matemáticas, a participar, nosotros íbamos, bueno, porque había mucha comida, o sea, estábamos claro, por lo que iban a explicar ya me sabe a culo, o sea, eso no lo entendíamos. Claro, uno decía, se hacía tú sabes, el culto, porque uno decía, no, sí, claro. Creo, y uno así con esa mierda moviéndose, sí, claro, entiendo, clarito, explicando las consecuencias, muy bien, eso, no entendía una puta mierda, nada, pero la mesa, chamo, de comida, o sea, imagínate 3 mesas de esta pegada, con su mantelito blanco, así de voladito, con 3 centros de mesa, así. Pero ¿qué te digo yo? 3 centros de mesa. El centro de mesa era una pañota así inmensa, que la ahuecaban y le dejaban algo arriba y la llenaban de crema tártara. O sea, saber qué era pasar corriendo. Y entonces, eso, y pan picado así, y había de todo, chamo. De todo, ahí había de todo, chamo, pastelito, empanadas, alitas, como chupeticas de pollo, de todo. Hasta manzana, uva, una cosa impresionante. Me decía, mierda, esto como me nutre, ¿no? Vamos, decía el profesor, vamos a nutrirnos hoy con una exposición. Yo me voy a nutrir con esa mesa. Claro, teníamos un amigo que es profesor allá, un amigo de ese. Él es estudiar con nosotros, es profesor allá y todo, incluso hasta doctor y todo. Y él llevaba un bolso. Sí, así, tal cual, se lo está imaginando, sí. Agarraba el bolso y lo sacaba de la mesa. Y lo ponía. Y mientras que hablaba con todo el mundo, empezaba dentro del bolso y se llevaba esa vaina cargada. Y cuando bajábamos caminando, desgraciado iba chupando. Nosotros, oye, chamo, ¿qué bolas tienes tú? No, bueno, ya habría si agarren algo ahí, nada. Y cuando terminó la charla, el tipo, ¿verdad? El profesor,
le dan toda su explicación y todo lo demás, y mostró la convergencia y todo ese peo, una profesora que estaba ahí le dijo, hay un detalle en tu problema, que tú en ningún momento demostraste si la función es diferenciable en ese punto. Es más, tú no demostraste nunca si la función es de clase CN. Y tienes que demostrar que es de clase CN para poder validar todo eso que tú estás diciendo ahí. Es ingeniero, muchacho, no es matemático, es ingeniero. ¿Ves? Entonces, cuando la profesora le dijo eso, el ingeniero le dijo, clarito, recuerda. No es derivable aquí, ¿verdad? Aquí sí es derivable y todo lo demás aplica. Ay, chavo. Empezaron a volar sillas, pupitres, mierda. ¡Guau, chavo! Botellas, vidrio, borradores, marcadores, toda mierda. ¡Ah! Se volvió un desnarme. Yo cuando vi ese verguero, no, yo no me voy de aquí. Me metí debajo de la mesa y me sacaba la mano así como el chavo. Y agarraba comida y comida entre jodido. Todavía está peleando, después salimos. ¿No es? Pero no fui el único, todo el mundo se fue y después salimos todos los estudiantes de matemáticas, los 4 huevones que siempre vamos. Chavo, esta mierda para nosotros solos. Sí, marico, agarré y yo me llevé una pañota de esa, iba por el camino comiendo. Es así, o sea, el ingeniero no está equivocado, justamente es eso. Yo no lo entendí en el momento, después fue cuando yo, claro, es cierto. Para el matemático no, el matemático es otra cosa, un pensamiento mucho más formal. Bien, pero para lo que quería el ingeniero, que era demostrar la estabilidad de un sistema, demostraba su estabilidad. Decía, es totalmente estable. Bien, y eso es una de las cosas que ustedes tienen que aprender a hacer como estudiantes de ingeniería, demostrar la estabilidad de un sistema. Sistema simple, el amortiguamiento de un auto. Eso está estudiado ya, pero la pregunta es cómo llegaron a eso. Porque el auto cae en un hueco y llega y queda otra vez así, no queda esa mierda haciendo. Vamos bajando el carro hasta que esta mierda se acabe. Ya se acabó, montémonos otra vez. Porque cae en un hueco y amortigua y otra vez vuelve a su posición de origen. O sea, no, eso fue ensayo y error, los muchachos, eso está estudiado. ¿Y qué es eso? Un sistema. ¿Y cómo estudiaron ese sistema? Interesante. En cálculo 40 se los van a explicar. Es sistemas de masa resorte con un sistema, con una cuestión ahí adicional y fuerza motriz. Eso van a estudiar ahí. Entonces el ingeniero estudia la estabilidad del sistema, pero todo eso, para poder estudiar muchas de esas cosas y meterlas en una computadora, Taylor. Sin Taylor no lo puede hacer. Ahora sí, voy a presentarles Taylor. Sea f una función de clase Cn en un punto de x sub 0. Así, más nada. Esa es toda la condición que se le pide. Solamente eso. Sea f una función de clase Cn en un punto x sub 0. O sea, f una función de clase Cn en un punto x sub 0. Entonces, f de x es igual a f de x es igual a f de x sub 0 más la primera derivada evaluada en el punto x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Ven? Esto es un número. ¿Está claro que esto es un número? ¿Verdad? Y miren que esto es un polinomio ¿de qué grado? 1. Grado 1. Entonces aquí tengo un número y un polinomio de grado 1. Bien. ¿Ven ustedes qué es esto, verdad? ¿Verdad? Si esto es un polinomio de grado 1, ¿esto qué sería? ¿De qué función estoy hablando aquí? Polinomio. Una función lineal. Perfecto. ¿Verdad? Estoy hablando de una función lineal. Miremos por un instante para que ustedes vean la belleza de este asunto, para que ustedes se puedan maravillar como me pasa a mí cuando lo descubro. Yo, qué belleza todo esto, para que ustedes vean. ¿Qué pasa si yo agarro este y lo paso para acá restando?
Ajá. ¿Te diste cuenta que? La ecuación de la recta, pero no es cualquiera. ¿De cuál recta? La ecuación de la recta tangente. Claro, pero esa es la ecuación de la recta tangente, ¿no es? Claro. ¿Ven que la ecuación de la recta tangente? Quita la pendiente, ¿no? Y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, ¿no? Pero el y sub 0 es la imagen de la función, ¿no? Y aquí está, la pendiente es la derivada. Entonces una recta tangente. ¿Ves? Chévere. Y tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque si usted agarra una función cualquiera, ¿ves? Si usted agarra una función, cualquier función, ¿verdad? Y le calcula la recta tangente en este punto, ¿verdad? Y usted agarra y le hace un zoom a esto, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo. La recta y la curva, una encima de la otra. Pero eso es válido en un punto x sub 0, o mejor dicho, es válido en un entorno del punto x sub 0. Porque si me salgo de ese entorno, ¿son iguales? No, ni nada, ¿verdad? Pero cuando están aquí adentro, para cualquier valor de x aquí adentro, si yo calculo la imagen en la función y calculo la imagen en la recta, ¿qué voy a encontrar? Casi lo mismo. ¿Y dónde es más fácil evaluar? ¿En la recta o en la función? Obvio, la recta. Claro, ¿ves? ¿Te das cuenta de eso? Es lo que estamos haciendo, ¿ves? Aproximaciones, muchachos. ¿Ves? Esto si lo dejo con la primera derivada. Ahora entonces, hacemos con la segunda derivada. La segunda derivada en el punto x sub 0 por x menos x sub 0, pero esta derivada se divide entre 2. Y aquí se eleva al cuadrado. Entonces aquí sale un polinomio de grado 2. 2. Y aquí sale el polinomio de grado 2, y aquí sale el polinomio de grado 1, ¿ves? Pero le agregamos la tercera derivada. La tercera derivada en el punto x sub 0 por x menos x sub 0 elevado al cubo, y esta la dividimos entre 3 factorial. Bien, este también es 2 factorial, pero es que 2 factorial es lo mismo que 2 veces. Pero bueno, bien. Luego entonces, más evaluamos la cuarta derivada en el punto x sub 0 sobre 4 factorial, que multiplica a x menos x sub 0 elevado a la 4. Entonces se dan cuenta que si yo le agrego una derivada, le estoy agregando un grado al polinomio. Por cada derivada que le agrego, le estoy agregando un grado al polinomio. Por cada derivada se le agrega un grado al polinomio. Así de simple. ¿Cuándo se detiene esto? En algún momento se va a detener, por supuesto. Esto no es infinito, porque no tiene sentido, ¿verdad que no? Estamos hablando de capacidades físicas, así que no puede ser una cosa infinita. ¿Bien? Entonces, como esto tiene un momento en el que se detiene, vamos a suponer que se va a detener en una derivada de índice o de grado, de grado n. X sub 0 sobre n factorial por x menos x sub 0 elevado a la n. Bien, que puede ser 5, 7, 8, 4, 3, 2, 1, cualquiera. ¿Está claro entonces? Bien. Pero hay un pequeño problema, muchachos. Que esto no es una exactitud.
esto y esto no es una exactitud, es una aproximación, ¿verdad? Pero yo estoy diciendo que es igual. ¿Por qué puedo decir que es igual? Porque a esta aproximación le voy a agregar El error. justamente el error. El pedacito que le hace falta para que sea exactamente igual a esto. Y ese pedacito que le hace falta para que sea exactamente igual a esto es el error. Y el error lo voy a representar de esta manera. R sub n en el punto x sub 0. Bueno, no sé si ponerlo x sub 0. Vamos a ponerlo así. R sub n en un punto C. Ya voy a explicar quién es este C. Siguiendo con la misma idea de los teoremas que hemos visto, que usamos la letra C. ¿Okay? Este R sub n se define de esta manera, donde R sub n en el punto C se define así como la derivada de orden n más 1 evaluada en el punto C sobre n más 1 factorial por x menos x menos c, no, es x sub 0, x menos x sub 0 evaluado a la n más 1, donde c es un número que se encuentra entre x sub 0, donde c es un número que se encuentra entre x y x sub 0. O es así, o es así. ¿Por qué es esto? Lo explico aquí. ¿Se acuerdan que le di aquí de un entorno, verdad? Y miren ustedes, el centro es x sub 0. Bueno, a ver, aquí ven. Aquí está el x sub 0. ¿Bien? Y yo voy a tomar aquí un valor c, que puede ser más grande que x sub 0, pero más pequeño que x, o más grande que x sub 0, pero más pequeño, más pequeño que x sub 0, pero más grande que x. ¿Ves? Este es c entre x y x sub 0, o c entre x sub 0 y este es el teorema de Taylor. Ay, bueno, ya habían copiado ese contacto de verdad. Bien. ¿Qué van a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿O qué problema vamos a resolver con el teorema de Taylor? Aproximaciones de funciones. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar fórmulas aproximadas de funciones. Bien. Es decir, yo te doy la función y yo quiero que me des una aproximación de una función hasta un polinomio de grado 3, por ejemplo, o hasta un polinomio de grado 2, o hasta un polinomio de grado 4. ¿Entiendes la idea? Es eso. Vamos a ver, por ejemplo, una función. Bueno, ya. Si, se me olvidaba, si x sub 0 es igual a 0, la fórmula se transforma en el polinomio de Maclaurin. Es decir, es un caso particular del polinomio de Taylor. En el caso en el que la x sub 0 es 0. Bien,
Entonces vamos a agarrar una función, no sé, arcotangente, puede ser, en el cero. F de x igual a la arcotangente de x en el punto x sub 0 igual a 0. Vamos a hallar el polinomio de Taylor de grado, vamos a poner n igual a 3, por ejemplo. N igual a 3. La función, el punto y el grado del polinomio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Calcular las tres derivadas, ¿verdad? Y las tres derivadas se evalúan en el punto x sub 0. Mi solución. Comenzamos con, primero, la imagen, f de 0. F de 0 me queda arcotangente de 0. Y la arcotangente de 0 es 0. Ahora calculamos la primera derivada. La derivada es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Y la evaluamos en 0. La derivada evaluada en 0 es igual a 1. ¿Sí? Ahora viene la segunda derivada. La segunda derivada me queda entonces, bueno, me queda menos, ¿verdad? Menos 1 sobre 1 más x cuadrado al cuadrado por 2x, ¿no? Entonces esto implica que me queda que f segundo evaluado en 0 es igual a menos 2 por 0 sobre 1 más 0 al cuadrado y esto me da 0. Vamos para la tercera derivada. La tercera derivada de la función es igual a, para derivar esa, no me gusta, a mí no me gusta derivar eso así, yo prefiero escribirlo así. Menos 2x por 1 más x cuadrado elevado a la menos 2. Bien, yo prefiero colocarlo así y derivar así. Bien, que hacerlo de la otra manera. Prefiero hacerlo así. Entonces vamos a ver. Bueno, este menos 2, ¿verdad? Lo saco como constante para no enredarme con él. Bien. La derivada de x es 1 por 1 más x al cuadrado elevado a la menos 2, ¿verdad? La derivada de x es 1 por este sin derivar, más x sin derivar por la derivada de este, ¿no? Que es menos 2 por 1 más x al cuadrado a la menos 3 por 2x. Y cierro corchete. ¿Bien? Ajá, entonces esto me queda menos 2 por... Esto lo dejo igual, ¿verdad? Sí. 1, bueno, en realidad no. Podría sacarlo factor común, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Vamos a sacarlo factor común. ¿Ven? Aquí está, voy a sacar factor común. Entonces me queda ¿cuánto? 1 más x al cuadrado elevado a la menos 2. ¿Ven? ¿Se acuerdan, no? Claro, lo que hicimos en el 10, ¿no? Me queda 1 Más. no, más no, menos. Menos, ¿verdad? Sí. ¿Menos qué? Menos 4x cuadrado. Y en el denominador, 1 más x cuadrado, ¿no? Sí. ¿Sí? Claro, ¿verdad? Porque como este está a la menos 3, si saco menos 2 me queda menos 1, ¿no? Y entonces lo bajo al denominador. Claro, ¿eh? Ok, ajá. Entonces esto me queda menos 2 por 1 más x al cuadrado elevado a la menos 2. Y aquí sumamos fracciones. Entonces me queda 1 más x al cuadrado menos 4x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Y esto me termina dando entonces ¿cuánto? Aquí me queda menos 3, pero tengo un menos 2 afuera. Bueno, vamos a hacerlo así, para que me quede menos 2 que multiplica a 1 menos 3x cuadrado, ajá, así queda más bonito, sobre 1 más x cuadrado elevado a la 3, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Claro, porque este baja con exponente positivo, con este que está a la 1 se suma, me queda elevado a la 3. Y ahora evaluamos la tercera derivada,
Oye, esto está bonito. ¿Ves? Evaluamos la tercera derivada en el 0. ¿Y eso me da cuánto? Menos 2. Oye, podríamos ponerle una más, ¿vale? Sí, vamos a ponerle una más. 4. 4. Está interesante esto, Bien. A ver, ¿alguna pregunta con este procedimiento? ¿Está claro? ¿Sí? El límite que les van a hacer. Así. Y lo matan facilito. Así. Así es como tienen que derivar una parte de ese límite. Así. Transformándolo de esta manera. Sacando este factor común. Haciendo este tipo de operaciones. Así. Y lo sacan facilito. Si derivan de otra manera, ay, que Dios los haga confesados. Bien. No es que no se pueda hacer. Sí, sí se puede hacer, pero ay Dios. Ay papá. Por eso escogí este ejemplo, porque este ejemplo me permite explicarle a los que no fueron alumnos míos en cálculo 10 cómo se calculan derivadas de este tipo así. Derivadas de funciones que tienen esta forma. Ajá. Entonces, a ver, vamos a calcular la cuarta derivada. La cuarta, ¿verdad? O la tercera. La cuarta es lo que coño es. La cuarta. La cuarta, la cuarta derivada. Vamos a calcular la cuarta derivada. Entonces la cuarta derivada no la voy a derivar así. Ni se me ocurra. No, tú eres loco. No, eso se deriva así. Menos 2 por 1 menos 3x cuadrado, dice. Sí. Menos 3x cuadrado por ¿cuánto? 1 más x cuadrado elevado a la menos. ¿Cuánto? ¿Menos 6 o menos 5? 3. Menos 3. Ajá. A la menos 3. Y voy a empezar a derivar a partir de aquí. Pero nuevamente ven este menos 2 de ahí. Ni se le ocurre derivar con esas constantes, muchachos. O sea, eso está bien cuando está usted comenzando, pero ya usted es un profesional. Entonces no se va a poner usted a hacer un poco de cosas ahí tontas. No, saque ese menos 2 de ahí. Entonces le queda otra vez. Vamos a otra vez. Voy a volver a derivar así como lo hice allá. Derivar el primero, menos 6x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que sería entonces Menos 3. menos 3 por 1 más x al cuadrado a la menos 3 menos 1, ¿verdad? Por 2x. ¿Ves? Eso es. ¿Ve el factor común? ¿Ve cómo está el factor común? ¿Sí? Ahí se ve el factor común. ¿Ve? El factor común se ve aquí, ¿ve? Aquí está el factor común. ¿Ve? Ahí está el factor común. ¿Ve? Elevado a la menos 3. ¿Ve? Ahí está. Entonces yo voy a sacar ese factor común. Bien, entonces me queda menos 2 que multiplica a 1 más x al cuadrado a la menos 3. Cierro, ¿verdad? ¿Qué me queda aquí si saco ese factor común? Menos 6. Menos 6x, ¿ves? Más, voy a hacerlo con calmita para que vean los efectos especiales. Me queda 1 menos 3x por 2x sobre, me faltó el toche 3 al menos 3. Menos 3, se me olvidaba. Me queda entonces este por menos 3 por este. Sobre 1 más x cuadrado. ¿Está claro por qué queda ahí abajo, no? Sí, ¿verdad? Claro, porque si saco el menos 3 me queda elevado a la menos 1, ¿no? Claro. Claro, ¿ves? Eso fue lo que hice allá y no dijo nada, ¿ves? Bueno, pero es eso. Por eso no coloqué menos 4, porque si coloco menos 4 y digo que saco menos 3 factor común, no lo ve. Pero si coloco menos 3 menos 1, estoy sacando con el menos 3 factor común, me queda la menos 1. Como queda con exponente negativo, se tira el denominador con exponente positivo. Perfecto.
final le gustaría también sacar como el menos 6, el menos 6x. Sí, pero poco a poco. Tú sabes con camino. Entonces me queda menos 2 que multiplica a 1 más x cuadrado a la menos 3. ¿Ves? Y aquí me queda entonces este por este. ¿Ves? Entonces me queda menos 6x cuadrado. Digo menos 6x menos 6x al cubo más, no, menos, ¿verdad? Menos por más menos 6x que multiplica a 1 menos 3x. Ah, debí haberlo dejado para sacar factor común, pero ese sale solo. 1 más x al cuadrado. ¿Ves? Ese sale solito ahorita. Al final lo vamos a sacar factor común igual. Entonces esto me queda menos 2 que multiplica a 1 más x cuadrado elevado a la menos 3 por. Entonces aquí me queda, menos 6x cubo menos 6x más 18x cuadrado. Entonces todo esto sobre 1 más x cuadrado, todo esto así, ¿ves? Entonces estos 6 se suman, claro, se suman. Por lo general se restan, pero no se están sumando aquí. ¿Cometí algún error? Tengo la duda ya, déjame ver. No, está bien, sí, está bien. Menos 3, sí, chévere. Cuando es negativo es que se resta. Porque me queda por menos 2 acá, eso es. Viste, la chuleta muy arrecha, aún cuando se aprende esta vaina de memoria muy jodido. Entonces esto me queda 1 más x cuadrado elevado a la menos 3. Y aquí me queda entonces menos 6x al cubo más 18x cuadrado menos 12x, todo esto sobre 1 más x cuadrado. Podemos sacar menos el factor común, multiplica ese, me queda 12. 12 que multiplica a, 12 que multiplica a, sí, así. Entonces dije que sacaba menos, ¿verdad? Entonces me queda x cubo menos 3x cuadrado más 6, 2x sobre 1 más x cuadrado elevado a la ¿qué? A la 4, ¿no? Eso, ¿ves? Listo. Y cuando evaluamos en 0 me da 0. ¿Verdad? Si evaluamos en 0 la cuarta derivada me da 0. Entonces esto implica que al evaluar la cuarta derivada en 0 me queda 0. Porque eso es lo que queremos, evaluar, calcular la derivada en cada uno de los puntos. Ahora lo que hacemos es sustituir aquí en la fórmula, muchachos, se acabó. Eso es todo, se termina el problema. No hay más nada, es muy fácil. ¿Qué es lo que hay que saber hacer? Coño, borré. ¿Qué es lo que hay que saber hacer? Derivar, muchachos, más nada. Derivar. El curso de cálculo 20, el 50% es saber derivar, el otro 50% es saber integrar. Sabes derivar, sales bien en los 2 primeros exámenes. Sabes integrar, sales bien en los 2 últimos exámenes. No, en el tercer examen. Porque el cuarto ya es una cosa muy fácil. Ok, entonces vamos a usar la fórmula. Solamente la fórmula. ¿Ven? La función. ¿Quién es la función? Arcotangente de X. Arcotangente de X. ¿Es igual a qué? A esto. ¿Cuánto dio? 0. Más esto. ¿Cuánto dio? 1. Por X menos 0. Pues estamos en 0, ¿no? Más este ¿cuánto dio? 0. 0 entre 2 por x menos 0 elevado al cuadrado, ¿no? Más la tercera derivada, ¿cuánto dio? Menos 2 sobre 3 factorial por x menos x, por 0 elevado al cubo. Después viene más la cuarta, evaluado en 0 me dio 0. 0 sobre 4 factorial
por x menos 0 elevado a la 4. ¿Se dan cuenta cómo aplica la fórmula? Bien, simplemente sustituir. La imagen de 0 es 0. F de 0 es 0. La derivada evaluada en 0. 1. 1. Ay, coño, aquí. ¿Dónde estoy? Me perdí. Aquí. 1. Por x menos x0, que es 0. Más la segunda derivada evaluada en 0. Segunda derivada evaluada en 0, 0. 0 entonces, 0 entre 2. Factorial que es 2. X menos x0 al cuadrado. Más la tercera derivada evaluada en 0, menos 2. Menos 2 sobre 3 factorial por x menos x0 elevado al cubo. Y asimismo la cuarta derivada. Pero hay un coñazo que se va, ¿verdad que sí? Es decir, el único que nos va a quedar vivo es que X más x menos, no menos, menos 2 sobre 6, ¿verdad? Por x al cubo, ya. más nada, ¿verdad? Y si simplificamos esto me queda x menos, ¿cuánto? 1/3, ¿verdad? Sí. X al cubo. Interesante, ¿verdad? ¿Bien? Es muy prematuro. Ahorita es muy prematuro. Vamos a dejarlo hasta aquí. No vamos a dejarlo hasta aquí, no puedo, si no, no voy a dormir bien. Pero aquí está, ¿ves? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Bien, que el arco tangente en el 0 se parece a un polinomio de grado 3. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo. ¿Pasa o no pasa por el origen? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y cómo son los polinomios de grado 3? En el 0. Eso es válido en un intervalo. ¿En qué intervalo? Longitud 1. Esto es válido con x centrando en 0. Esa fórmula es válida con x entre menos 1 y 1. Si usted agarra y calcula la imagen del arco tangente en 0,5 y agarra aquí en la calculadora 0,5 arco tangente, pan, lo guarda. 0,5 menos 1/3 es 0,5 al cubo. Mira, son casi la misma vara. Casi lo mismo. Para valores cercanos a 0 son iguales, parecidos. ¿Qué van a demostrar ustedes en cálculo 40? Van a demostrar que esto, la arcotangente de x es x menos 1x al cubo más 1/5 x a la 5 menos 1 sobre 7x a la 7 más 1 sobre 9x a la 9 menos, y así va a ser. ¿De dónde va a salir esto? En la quinta derivada. Cuando calcules la quinta derivada y la evalúes en 0, te va a dar un número. Cuando lo dividas entre 5 factorial, te va a quedar un número. Así que cuando en cálculo 40 su profesor le diga, demuestren esa fórmula, acuérdense de la clase de hoy, teorema de Taylor, y él no te lo va a decir. Te va a decir, bueno muchachos, a eso el profesor en cálculo 40 lo va a llamar series de potencia. Te va a decir, demuestren la serie de potencia del arco tangente. ¿Y cómo se demuestra? A través del teorema de Taylor. Así que si les pareció fastidioso derivar aquí, bueno, imagínense ustedes tienen que calcular unas cuantas derivadas más a partir de esto. Así que prepárense.